con nosotros por gemido indecible, dice la palabra de Dios. Hay que buscar ayuda también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él está con nosotros y está en nosotros, amén. Y Él sabe las intenciones del Padre y los planes del Padre para con nuestras vidas. Gloria a Dios. Si buscamos Filipenses 4:6, que ya lo leímos, pero léalo una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 4:6. Gloria a Dios. Filipenses 4:6. ¿Quién lo tiene? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Gloria a Dios. Amén. Dice que por nada esté afanoso. ¿Quién cuando tiene problemas y está en su tribulación no se pone afanoso? Amén. Pero la palabra aquí te lo dice: por nada esté afanoso, hombre, sino sean conocida tu petición delante de Dios con acción de gracia. Por nada esté afanoso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en esa tribulación te va a mantener con paz. Amén. Porque Ana al principio no tenía paz, porque se enfocó en su necesidad, pero cuando puso su enfoque en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía paz. Amén. Cuando decidió poner su enfoque y pedirle a aquel que podía solucionarle su problema, tenía paz, porque dice, se levantó y comió y oró amargamente, lloró. Amén. Por nada estés afanoso, no te preocupes. Pero ¿y quién no se preocupa cuando no tiene ya que comer? No te preocupes, porque Dios dice que no hay hijo de Él que mendigue pan. Amén. Proclama la palabra. Proclama la palabra. Por nada esté afanoso. Tu petición, tu necesidad, llévala en oración delante de Dios y llévala con acción de gracia, creyendo. Gloria a Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 14:15, perdón. Gloria a Dios. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gloria a Dios. Amén. Romanos 8:26. Pedir ayudanza al Espíritu Santo. Amén. Si nosotros no sabemos cómo orar, y Él viene, intercede y nos enseña cómo hacerlo. Y aquí dice que hay que orar también con el entendimiento. Amén. Con el entendimiento. No te enfoques en tu necesidad, ora con el entendimiento. Tienes que saber qué es lo que tú estás orando y qué es lo que tú estás pidiendo. Amén. Tienes que saber, ora con el entendimiento. Así mismo, cuando se alaba a Dios, se tiene que alabar en espíritu y en verdad, pero también con el entendimiento. En tus oraciones, ora con el entendimiento. No ore pa' loco. Amén. Tienes que saber lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás orando, y tienes que confiarle a Dios. Tienes que deleitarte en Dios en tus oraciones, de saber que Él va a suplir tus necesidades, de saber que Él va a contestar esas oraciones. Amén. Porque tú tienes confianza, por eso tú oras. Gloria a Dios. Por eso tú le buscas. Gloria a Dios. Y no te puede desanimar. Amén. Tienes que subir, tienes que ascender. Amén. Tienes que aumentar tu hora de oración. Tienes que aumentar tu hora de tu leer la palabra de Dios, porque eso es lo que le da vida al cristiano. Gloria a Dios. Aunque tú veas que las cosas van de mal en peor, no puede desmayar en la oración. No puede descender en la oración. Amén. Tienes que mantenerte firme. Gloria a Dios. Porque las circunstancias te ponen a dudar. Y más cuando se tarda para solucionarse lo que nosotros le pedimos a Dios. Tienes que mantenerte firme, sin fluctuar, sin menguar en tus oraciones. Y no dudando, sabiendo, Padre Celestial,
Tú me dices, aplica mi fe en todas las circunstancias. Y yo voy a aplicar mi fe, que aunque vea que la circunstancia no cambie y mejor se torna peor, porque mientras más oro, se torna peor. Pero tú me dices, ora sin cesar. Tú me dices que yo ore sin cesar. Y yo voy a orar sin cesar, Padre Celestial. Tú me dices que yo toque. Y yo voy a seguir tocando, aunque no vea que las circunstancias están cambiando. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Eso es perseverar en la oración, aunque todo muestre contrario. Amén. Díganme ustedes si muchas veces ustedes no se ha desanimado cuando usted está tocando, cuando usted está orando y ve que la circunstancia se pone peor. Que lo que primero viene a nuestras vidas es el desánimo. Amén. Y menguamos en las oraciones, en vez de reforzar esas oraciones y decirle, aunque yo vea lo contrario, tú me dices que no cesen mis oraciones. Aunque vea lo contrario, tú me dices que no desmaye. Aunque vea lo contrario, tú me dices que hay victoria. Estoy mirando derrota, pero hay victoria. Estoy mirando derrota, pero hay victoria. Tú me dices sin cesar. Tú me dices sin cesar. Tú me dices que no mengue. Tú me dices que no mengue. ¿Y por qué Dios te dice que no mengue? ¿Por qué Dios te dice que no mengue? Porque Él sabe que vienen esos desánimos. Él sabe que hay desesperación cuando vemos que las cosas no cambian. Él lo sabe. No mengue, no mengue. Cree solamente. Sin cesar tiene que orar. Sin cesar tiene que orar. Y eso tiene que cambiar. Dios es fiel en su palabra, hermano. Hermano, no hay otra fuente que pueda suplir nuestra necesidad como Dios la suple. La otra fuente sabemos que es el diablo, porque el diablo es este reino y todo lo que hay, amén. Y muchas veces nos desenfocamos y muchas veces en nuestras necesidades, como vemos que las cosas no se dan como nosotros queremos, recibimos otra oferta, amén. Y esa oferta tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, amén. La única fuente que puede suplir las necesidades del cristiano y no añade con ella tristeza es Dios, amén. Y no añade nada, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Lo que el diablo da lo hace perfecto al comienzo, pero al final es camino de muerte, al final es de destrucción, amén, porque se muestra como lo que no es. Dios dice, ora sin cesar, ora sin cesar, amén. Ya mi cuerpo está débil, ya estoy cansada, estoy cansado. Recobra fuerza en el Señor y sigue orando sin cesar, amén. Y no mengue, no desmaye en tus oraciones. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. La palabra, todo lo que está aquí escrito es fiel y verdadero. La palabra dice, escudriñame, porque aquí está la vida. Escudriñame, aquí está la solución a tu problema. Solamente hay que creerle a Dios. Hay que activar nuestras oraciones, hermano. Hay que ponerle fuego a esas oraciones, hermano. Y no podemos menguar en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Condiciones para la oración eficaz. Gloria a Dios. Vamos a leer en Segunda de Crónica 7:14. Segunda de Crónica 7:14. Gloria a Dios. Y si la tiene, alce su mano y me ayuda a leer, por favor. Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Debe ser hecha con contrición. Amén. Hay que alejarse de toda contaminación, de todo lo que estorba que nuestra oración suba delante de Dios. Hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, con contrición. Amén. Gloria a Dios.
ese número 1, cómo debe ser para una oración eficaz, podemos ver también en Jeremías 29:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías 29:13. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, por favor. Y me buscareis y me hallareis, porque me buscareis de todo vuestro corazón. Amén. Hay que hacer la oración de todo corazón. Gloria a Dios. Con contrición, humillándonos delante de Dios, reconociendo que le hemos faltado a Dios. Amén. Arrepintiéndonos. Si se humillara en mi pueblo y buscara mi rostro con contrición. Amén. Y dice aquí de todo corazón. Si me buscara de todo corazón. Y el que busca a Dios de todo corazón lo encuentra. Gloria a Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, Dios no rechaza. Gloria a Dios. Condiciones para una oración eficaz. Número 3. La podemos buscar en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Para una oración eficaz, cuando usted ora, usted tiene que tener fe. Gloria a Dios. Tiene que hacer su oración con fe, confiando de que lo que usted le está pidiendo a Dios, usted lo va a recibir. Gloria a Dios. Para una oración eficaz, podemos ver también otro ejemplo en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y otro puede buscar Salmo 66:18. Por favor. Santiago 5:16 y Salmo 66:18. Santiago 5:16 y Salmo 66:18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz es del justo puede mucho. Gloria a Dios, amén. Cualquier cosa que tú tengas con cualquier hermano, gloria a Dios, tienes que irte a reconciliar con los hermanos, confesar unos a otros. Si alguno tiene algo contra el hermano, ve y arréglate. Amén. Tú no puedes arrodillarte y irle a pedir a Dios. Esa oración tiene que ser con rectitud, hermano. Amén. De saber de que tú estás recto delante de Dios, de saber que tú no tienes problema con el hermano, con la hermana. Tienes que ir con rectitud delante de Dios. ¿Quién tiene Salmo 66:18? Amén. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén, porque donde hay iniquidad no hay rectitud. Gloria a Dios. La rectitud es algo importante. Vengo delante de ti limpia, Padre Celestial. Vengo con un corazón de rectitud delante de ti, de sabiendo que todo está bien hasta donde uno sepa. Amén. Y yo te oro, yo te pido, yo te clamo, gloria a Dios, con rectitud, gloria a Dios. Y otro ejemplo para una oración eficaz lo podemos ver en Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Gloria a Dios.
y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. En obediencia, gloria a Dios, en obediencia a Dios su palabra, porque hacemos las cosas que le son agradables a Él. ¿Y cuáles son las cosas que le son agradables? Las que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para que nuestra oración tenga un resultado eficaz, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quién se recuerda que el pastor habló mucho para una oración con resultado? Para que una oración sea eficaz y tenga buenos resultados, ¿alguien recuerda qué tenemos que hacer, Tabita? Hacerla con ruego y súplica y dar la palabra. Dar la palabra. ¿A qué usted se refiere? Dar la palabra. Bueno, directamente uno darle la palabra a Dios, la palabra de ruego, de súplica, Okay. que uno en verdad quiere que el Señor escuche a uno. Uno tiene que obstinarlo, cansarlo en la oración. Para que una oración sea, aparte de todo lo que nosotros dijimos, que para una oración sea eficaz y tenga buen resultado, hay que ser hecha con contrición, amén, de todo corazón, con fe, con rectitud y con obediencia. Y un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y otra cosa que el pastor habló mucho, ¿qué otra cosa? El hermano Apolinar, por favor. Dictarle los textos bíblicos que están de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tiene que buscar textos bíblicos que vayan de acuerdo con esa necesidad que usted le está pidiendo a Dios. Amén. Si no, no va a haber la oración con resultado. Y comience a aplicarlo y usted va a ver la diferencia. Amén. Porque usted está pidiendo a Dios, Cuando lee la palabra, dice, usted está pidiendo a Dios ya por sanidad, sea para usted o sea para cualquier ya familiar. Pero si usted escudriña las escrituras y usted le está pidiendo a Dios, Dios, en tu palabra dice que por la llaga de Jesús yo soy sana. Amén. Tiene que, esa petición, esa necesidad, tiene que buscar un versículo bíblico que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Y enfocarse no en la necesidad, sino en el versículo bíblico para que esa necesidad se mueva. Gloria a Dios. Amén. Y muchas veces oramos y nos enfocamos en la necesidad, pero no nos enfocamos que dice la palabra de Dios. Amén. Hay que buscar un versículo bíblico. Amén. Y hay que deleitarse en esa palabra. Y cuando se deleita uno en esa palabra y viene ese dolor, por la llaga de Jesús yo soy sana. Amén. Pero te deleita y medita en la palabra, que es lo que va a mover esa necesidad. Amén. Y ese dolor viene otra vez y tú dices, yo te rechazo y te reprendo, porque por medio de la llaga de Jesús yo soy sana. Gloria a Dios. Amén. Tú ves que tus hijos, tu familia no le quieren servir a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo somos salvos. Y proclamar la palabra. Gloria a Dios. Amén. Tienes que deleitarte y tienes que meditar en esos versículos bíblicos. Amén. Y cuando el diablo te hace para que tú te enfoques en esa necesidad, tú le devuelves al diablo conforme está escrito. Escrito está. Amén. Que yo soy sana por la sangre de Jesús. Escrito está que yo soy salva, que en mí hay paz y hay gozo, aunque esté en esta tribulación, porque Dios va a cambiar la circunstancia. Gloria a Dios. Así es que Dios obra, hermano. Amén. Si quieres ver tus oraciones eficaz y que tengan un buen resultado 100%, comienza a buscar los textos bíblicos y memorízalo de memoria y deleítate en eso. Y cuando ese problema, esa tempestad venga, amén, úsalo. Cuando Agar salió corriendo de la casa de Sara, ella salió corriendo, amén, y su bendición estaba ahí delante de ella. El agua estaba delante y puso a su hijo más para allá para no escucharlo llorar para cuando él muera. Amén. Y Dios tuvo que abrirle los ojos. Oye, yo soy la fuente de vida. Yo soy la solución a tu problema. Amén.
Y Dios, a través de las oraciones y a través de confiar la palabra y decir la palabra, nuestros ojos espirituales son abiertos y no vemos el problema, sino vemos qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proclama la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios y no mengue, no te desanime. Ora sin cesar. Saca tiempo para Dios. Comienza a alabar a Dios, porque Dios también se glorifica a través de la alabanza. Porque muchas veces cuando está manejando, muchas veces en tu trabajo, quizás no tiene tiempo para orar, y no hay tiempo para orar tampoco en los trabajos, pero se puede alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en el trabajo. Cuando también está corriendo, puede alabarle. Y te vienen palabras, te vienen cosas a tu mente, versículos ya de lo cual ya tú has leído, y eso te fortalece. Y tú dices, amén. Eso todo hemos pasado por esa experiencia. Hay que acercarse a Dios. Hay que buscar de Dios, hermano. La palabra dice que el fin se acerca, que hay que perseverar en las oraciones sin desmayar. Amén. Sin menguar en las oraciones. Buenos éxitos, buenos resultados. Activa tu oración y activa en leer la palabra. Gloria a Dios. Tienes que saber lo que tú le estás pidiendo a Dios y si está conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Tienes que poner tu mirada en lo que tú estás pidiendo a través de la palabra de Dios, para que la situación pueda cambiar y pueda transformarse a tu favor. Gloria a Dios. Tienes que buscar los textos bíblicos. Amén. Usa tu mente para deleitarte en la palabra de Dios, y va a ver la solución de tu problema, que se van a mover, que van a cambiar. Amén. Mientras Ana, Agar y otros más se enfocaron en su situación, nunca vieron solución a su problema. Amén. Y esos son ejemplos que están en la Biblia, y están en la Biblia no para estar de más, es para decir, si nos enfocamos en nuestras necesidades, no vamos a ver la mano de Dios obrando. Amén. Pero si nos enfocamos en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver la situación cambiando de una vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así es que Dios obra a través de la palabra. Deleítate en la palabra, medita en la palabra. Gloria a Dios, y tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el proverbio por último. Vamos a leer el proverbio 4 del 22 al 26. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Passover nanda vida pa esnang kutayanang. Salud pa gente nang curpa. Guarda bo coração riba turcos pasoro esta fuente de vida. Quita for de bo boca engañoso. E nos lepnam perverso leu for dibo. Laga bo wo wak recht bo dilante. Laga bo clap di wo queda fija straight bo dilante. Mira bom onda bo piananda e babo e ora e turbo camina lá lo queda establecido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Aléjate de toda perversidad, de todo lo que te pueda contaminar. Amén. Y dice, fija en tus ojos a la palabra de Dios. Medita arriba de la palabra de Dios. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y eso Dios te está diciendo en esta mañana. La oración es la llave que abre puertas, y es la llave para la grande victoria en todas las necesidades. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. El cristiano que ora sirve mejor en la iglesia, ¿o no? Y sirve mejor también en su casa, y sirve mejor también en el trabajo, y sirve mejor también en la calle. Amén. Un cristiano en oración fogoso sirve mejor en todas las circunstancias, y para todos sirve mejor. Gloria a Dios. Le sirve mejor, es
es un instrumento de confianza, gloria a Dios, y es una buena influencia también, gloria a Dios. Hay que echar mano de la oración lo más que se pueda, gloria a Dios, si queremos ser de bendición para otro, porque la oración no solamente es de bendición para otro, es de bendición para nosotros mismos primeramente y después para otro, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta en esta mañana? ¿Quién tiene alguna pregunta sobre la oración, alguna sugerencia o algún texto de lo cual yo no he leído que usted dice este texto es bien para leerlo? Y si en esta mañana, si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguien que se quiera reconciliar con Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mandamos saludos para Jeremy Margarita allá en Bonaire, quienes le mandan saludos. En Curazao, perdón. Dice Jeremy Margarita Bonaire. Quienes le mandan saludos a María, saluda a María, a Neti, Margarita, gloria a Dios, a Eduardo, a Patricia. Quienes mandan saludos a todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Reciban saludos y no importa la circunstancia, activa tu oración en esta mañana y que te haya servido de bendición en esta mañana la prédica y que sea Dios fortaleciendo a la familia Margarita también en esta mañana. Gloria a Dios por las circunstancias que están pasando, por la pérdida de la mamá de la hermana Aida. Gloria a Dios, que sea Dios fortaleciendo. Y si en esta mañana tú no tienes tu vida ya de oración activa, está la oportunidad de tú pedirle perdón a Dios y activar tu vida de oración y a pacto con Dios. Amén. A pacto con Dios en esta mañana. Cuando Ana le estaba pidiendo el hijo a Dios, ella ya le dijo: si tú tuvieras misericordia de mí, tú me concedieras un hijo. Hizo un pacto: yo lo voy a dedicar todos los días de su vida y no le voy a pasar navaja. Y cuando Dios le suplió ese hijo, ella cumplió con esa promesa que le hizo a Dios. Amén. Y muchas veces le hacemos promesa a Dios y le decimos: Padre, quiero un carro para que mi vida sea más fácil para yo transportarme. Padre, yo quiero un trabajo. Y hace promesa, le da promesa a Dios. Y cuando Dios suple el carro, Dios suple el trabajo, Dios restaura su familia, se olvida de la promesa. Amén. En esta mañana es una oportunidad, si tu oración no está activa delante de Dios, para que tú hagas pacto con Dios y tú decirle: Padre, yo voy a activar mi vida de oración. Padre, yo voy a hacer un pacto contigo, que no importa la circunstancia que yo vea que se torne contraria, yo voy a perseverar en la oración. Yo no voy a desmayar en la oración. Amén. Y cuando tú hagas esa promesa y tú cierres ese pacto con Dios, ahí es que el diablo se va a levantar en contra de ti. Amén. Y ahí es que la circunstancia se va a poner peor. Pero tú le dijiste a Dios: aunque vea que la situación se ponga peor, no voy a desmayar en mi oración, no voy a menguar en mi oración. Y la circunstancia va a pasar. Amén. Dios va a suplir tus necesidades. Dios va a quitar todo lo que te estorba. Amén. Porque has puesto tu confianza y la has puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto es una mañana, y si quieres pasar al altar y hablar con tu Dios, que no tenemos apuro y es bien temprano, pasa y deleítate en Dios y haz pacto con Dios en esta mañana. Y si te quieres reconciliar con Dios, reconcíliate, porque tú no sabes el día de mañana. Amén. Y hay que estar preparado para la venida de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos podemos de pie en esta mañana. Santo y poderoso eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comienza a hablar con tu Dios en esta mañana. Tú conoces la condición que tú estás delante de Dios y cómo está tu oración delante de Dios. Y si ha menguado en ella, habla con tu Dios en esta mañana. Dios es un Dios de pacto. Amén. Y Dios cumple su palabra. Dios es un Dios fiel.
Dios es un Dios que Él escucha. Dios es un Dios que quiere un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. La palabra de Dios dice que al altivo Dios lo rechaza. El que se cree que todo lo sabe, que todo lo puede, Dios rechaza a ese. Pero aquel que se humilla y reconoce que necesita de Dios, Dios obra en su vida. Amén, gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta mañana, que siempre hay una necesidad para uno orar con Dios, para uno hablar con Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Alabanza al Señor. Maravilloso Jesús. Bota grande, bota precioso, mi Rey. Bota maravilloso, Padre Santo. Digno bota Jehová. Oh, igreja, no momento aqui, aleluia. Vou escutar a palavra de Deus e vou compreender e vou receber. Tá pensando no momento aqui, não queda quieto, aleluia. E a Deus dá aquele momento aqui para sua palavra. Alabanza al Señor. No Dios está fiel, no Dios está todopoderoso, amén. No Dios está justo, aleluya. Dios conoce nuestro futuro, Él conoce nuestro mañana. Está aquí cuando va a pasar con nosotros, aleluya. Está pensando, que esta mira algum de nós, ou qualquer de nós, ao meita, que está barrando de nos vida de oração, vida de búsqueda, aleluya, de esta sua palavra. Pense ao meita, e não a papia diz papapia, pero está aqui que lo apresenta, está aqui que lo vai passar. Está pensando ao meita. Está pedindo para nós aumentar nossa oração. Está pedindo para nós buscar mais. Está pedindo para nós suportar mais. Aleluia. Está pedindo para nós buscar mais de sua presença. Alabança a Jesus. Aleluia. Se você aumenta, como está barrando de vida de oração, vida de búsqueda, vida de ler sua palavra, aumenta de boa oportunidade, bom momento para buscar. Aleluia. Ou reconciliar, pedir Deus perdão. Aleluia. Mas a palavra de Deus avisa aumenta. Aleluia. Alabança a Jesus. Oh, glória a Deus. Dice Señor, aumenta. Me te reconocer, Padre. Me te reconocer, mi Dios. Con mi vida de oración está bajando. Me te reconocer, Tata. Mi vida de búsqueda está bajando. Aleluya, mi Dios Todopoderoso. Senhor, bota grande e maravilhoso, Padre. Bota precioso, Padre da glória, Deus meu. Padre celestial, permite minha palavra, Deus meu. Toca cada coração, aumenta, Padre. Prospera, aumenta, Padre celestial. De cada coração, Tata, boa palavra, Deus meu. Oh, Deus, toca, Padre Santo. Bendiciona, meu povo, Padre da glória, Tata. Fortalece, boa igreja, Padre. Oh, Deus da glória. Ajuda, meu povo, Padre Santo. Para nós podermos seguir o caminho, Tata. Oh, Dios, palabra avisa, Dios mío. Eso que perseverar hasta el final, Dios mío, lo está salvar, Jehová. Señor, danke un verga más, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Redentor. Danke, Jehová. De nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Pero una porcita un rato, aleluya. Mientras tanto, hermana Iraila, ¿noté? Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Y nuestra pastora hermana Zoraida Meche. Gloria a Dios.